Ahí estás. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Mucho gusto saludarte y también me da mucho gusto saludar esta mañana a Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, un analista político de primera y pues quien también le tiene muy bien tomado al pulso este tema. Jorge, buenos días. Manuel, buenos días a ti, a Alfredo y al auditorio. Gusto en estar con ustedes. Gracias, Jorge Alcocer. Pues, ¿con qué empezamos, Alfredo? Jorge, bueno, Alfredo, vamos a empezar contigo. Ahora sí que en orden de saludo, se espera que hoy la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos discuta y probablemente apruebe estos anteproyectos. Hasta el momento se sabe más o menos de la oposición de la consejera Claudia Zavala. El presidente de esta comisión, el consejero Uquibe Espadas, dejó un poco abierta la posibilidad o la puerta para que hubiera algún cambio, aunque realmente al rato lo vamos a escuchar, pues lo que han dicho últimamente no da mucho pie a dónde hacerse con lo que ya determinó esta dirección de prerrogativas y partidos políticos. Alfredo. Bueno, me parece que lo primero es poner un poco en contexto qué es en qué momento estamos y cuáles son los pasos que deberán seguirse para la aprobación de la asignación de diputados y diputados y diputadas y senadoras y senadores en el país de carácter plurinominal. La primera cosa que hay que señalar, ya la anunciabas tú, es que en principio se trata de un proyecto que ha presentado la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a el seno de la comisión. Es decir, estamos en el anteproyecto y ahora, si quieren, digamos, o en el proyecto que se pondrá a consideración. Y ese proyecto que estará en consideración, del que ahora seguramente hablaremos, tiene que pasar este día por comisiones, momento en el que pueden establecerse modificaciones, estoy seguro que las habrá, porque este documento, ya lo vamos a explicar, tiene errores importantes, incluso en el propio modelo de análisis que se ha propuesto o de interpretación del artículo 54. Estoy seguro que tendrá modificaciones y una vez que se hagan esas modificaciones se deberá votar en la comisión. La comisión, Manuel, está conformada por 5 personas. 5 personas deberán establecer qué modificaciones se hacen, si se hacen, y votarlas. Y ese proyecto es el que llegará el día viernes al Pleno del Consejo General, que como todos sabemos se conforma de 11 votos. Y en ese segundo momento también pueden darse modificaciones importantes a el proyecto como tal, que es el que se votará en definitiva. Independientemente de cómo se resuelva el proyecto, ese será impugnado también con toda seguridad, no solo por partidos políticos, sino por juicios ciudadanos que se están promoviendo en el país o que se están preparando en términos de promoción en el país, si es que fuese en un sentido o en otro sentido, y el Tribunal Electoral deberá resolverlo la semana entrante. Ese es el escenario que tenemos. Creo que vale la pena decir cuáles son los momentos y cuáles son los procesos. Para darle la palabra a Jorge, inicio diciendo que este proyecto es un proyecto que todavía carece de, por ejemplo, de algunas de las cosas que el propio modelo de asignación tiene. Hay confusión, es un proyecto mal articulado en términos de las respuestas que pretende dar a las distintas interpretaciones que existen. Es un proyecto que es engañoso en términos del número de legisladores que tienen, no en global la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, pero sí al interior de los números que cada uno de estos partidos tienen. Toda vez que, si bien hace uso del parámetro de afiliación efectiva, a la hora de hacer el resumen no da cuenta de esa modificación en relación a los triunfos uninominales. Así que, más allá de entrar ahora a si es una debida o correcta interpretación la que está haciendo la dirección,
y cuál será la posición de las y los consejeros, creo que vale la pena primero iniciar diciendo que es un proyecto que carece todavía de la fortaleza de vida para poder ser llevado al pleno de la mesa del Consejo General. Gracias, Alfredo Figueroa. En las últimas semanas, la Secretaría de Gobernación ha difundido sus propias proyecciones sobre cómo estaría la distribución de plurinominales y vemos que le asignaba 9 diputados más a Morena y aliados, mismos que le quitaba a los partidos opositores. Jorge Alcocer ha sido uno de quienes más han puesto atención sobre lo que difundía, pues con mucha amplitud, la Secretaría de Gobernación en estas últimas semanas. Y finalmente este anteproyecto o estos dos anteproyectos coinciden pues con las previsiones que ya había dado a conocer inicialmente el INE, Jorge. Así es. Básicamente lo que tenemos es un proyecto que formula la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuya titular es una encargada de despacho. El proyecto será discutido el día de hoy en la tarde. A las 6 de la tarde va citada la comisión. Los integrantes de la comisión, aquí tengo sus nombres, es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que preside el consejero Uki Espadas, y además integran la comisión los consejeros Arturo Castillo, Dania Raveri, Carla Gombrey y Norma de la Cruz. Estos 5 consejeros, Manuel, hoy en la tarde discutirán el proyecto. El proyecto debe ser aprobado por mayoría, siendo 5 los integrantes con 3 votos. Se aprobaría el proyecto si los hay. En caso de que no existan esos 3 votos o que la comisión acuerde hacer ajustes como los que ahora mismo ya anticipa Alfredo Figueroa, entonces el proyecto todavía no pasaría al pleno, pero la reunión del Consejo General está citada para el viernes a las 10 de la mañana. Salvo que haya un ajuste de última hora, yo veo muy poco probable que esa sesión se programe para otro día. Quizá la muevan unas horas, pero todo dependerá de lo que ocurra hoy en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Eso es en lo formal. El documento fue circulado ayer entre los consejeros y partidos políticos. Entiendo que el día de hoy los propios partidos estarán haciendo señalamientos, observaciones, y los demás consejeros también lo harán. Pero, Manuel, el núcleo duro de la discusión sigue siendo cómo se aplica el artículo 54 constitucional para la integración de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Este debate lo hemos dado en varios foros, hemos estado aquí contigo, con Carmen. Alfredo se ha referido en varias ocasiones al tema, otros analistas han opinado, pero el núcleo duro del debate es: ¿se aplica el 54 constitucional exclusivamente por partido político o cabe aplicarlo, como sostenemos varios, a las coaliciones? Y en concreto, el límite de la fracción cuarta del artículo 54, de que no se puede tener más de 300 diputados por ambos principios, ¿se le aplica solo a los partidos o se le aplica también a las coaliciones? Si prevalece el criterio de aplicación literal a la letra y ya no hay más que discutir, entonces ese proyecto, Manuel, Alfredo, va a ser aprobado y muy probablemente cabe esperar, no digo nada que no sea conocido, que el Tribunal Electoral, vamos a saber si por 3 votos, por 4, por 5, confirme esa decisión del INE. Si al contrario se abre la discusión, se analizan los antecedentes, se ven los precedentes, se ve la sentencia 698 de la Corte, la jurisprudencia de la Corte derivada de esa sentencia, se analizan los precedentes y se respeta el objetivo primordial de los límites del 54 constitucional, Manuel, Alfredo,
entonces hay que aplicar ese límite a la coalición de Morena, PT y Verde. Y esa coalición no tiene derecho a tener más de 300 diputados por ambos principios, no 364 ni 373, no debe tener más de 300 diputados. Ese fue el sentido preciso, concreto del artículo 54 desde el año 96. Lo demás que se quiere pretender hacer, lo que se propone hacer, lo digo de nuevo, es un fraude a la Constitución. Esa es mi opinión, un fraude a la Constitución. Gracias, Jorge Alcocer. Sí, un debate que involucra el espíritu con que fue hecha la legislación, el límite constitucional, el espíritu para fijar ese límite sobre representación, lo que la literalidad dice en cuanto al análisis de la letra y la tradición, las resoluciones, la forma en que los organismos electorales han venido resolviendo sobre este límite que se impuso, si mal no recuerdo, en 1996 de 8%. Alfredo, tú dices, hay espacio para la modificación, son anteproyectos mal hechos. ¿Dónde encuentras tú esos espacios, Alfredo, para hacer modificaciones a los anteproyectos? Sin sentido. Te escuchaba al principio, Manuel, cuando estabas presentando la mesa y afirmabas, decías, bueno, sería inédito que la autoridad estableciera un criterio distinto al que ha utilizado. La verdad es que yo no comparto esa afirmación. En realidad, las autoridades electorales, cuando hemos tenido la responsabilidad, en mi caso, de actuar como tal, lo que uno debe tutelar, además evidentemente de los principios de la función electoral, son los objetivos centrales de aquello que tutela la Constitución y la ley. Así que si partiéramos de la base de que los criterios no evolucionan a lo largo del tiempo, pues estaríamos todavía con normas del siglo XX, Manuel. Y en realidad ha habido una enorme evolución en términos de los criterios y las nuevas condiciones que las realidades van imponiendo en función de los objetivos que se tutelaron. Este es lo primero que yo pondría en escena. Dice Jorge, y dice bien, que uno de los debates públicos que han sido más importantes tienen que ver con la interpretación del artículo 54 en términos de si se advierte como coalición y como partido. El propio Jorge y muchos de nosotros hemos dicho, bueno, muy bien, si quieren ir a una interpretación literal como la que un poco anunciabas, Manuel, bueno, pues entonces hay que ir a la fracción primera, en donde dice que si alguien si queremos ir literales en toda el 54, entonces leemos la fracción primera y entonces, basados en esa fracción, el único que propuso, la fracción dice, solamente tendrán acceso a plurinominales aquellos que hayan promovido 200 candidaturas, partidos políticos, 200 candidaturas uninominales. Bueno, solo MC propuso 200 candidaturas uninominales. El resto de partidos políticos propuso menos de 200 candidaturas uninominales. Nos vamos a una interpretación literal, que lo que representaría sería que solo MC tiene pluris. Sería absurdo. No podemos interpretar literalmente, solamente literalmente, ni la Constitución ni la ley. Hay mecanismos de interpretación para llegar a conclusiones adecuadas. Tercer punto que creo que vale la pena poner en escena. Ciertamente la discusión de coalición o partidos está en el centro del debate y el límite de los 300. Pero no es la única interpretación. Yo he mantenido aquí no es la única interpretación para resolver el problema. ¿Y el problema es cuál? El problema es, como bien ha dicho Jorge, que se está haciendo un fraude a la Constitución mediante mecanismos del sistema de convenios en coaliciones que permiten sobrerepresentarse a una fuerza política, que se está evadiendo esa condición. Y existe efectivamente la idea de que puede interpretarse por coalición,
Pero también hay otros mecanismos para poder llegar a una adecuada representación del pueblo de México con relación a los votos que efectivamente obtuvieron los partidos políticos, cada uno de ellos, en función, por ejemplo, de una interpretación respecto de quién es el triunfador en cada uno de los distritos electorales que se contendió, independientemente de si iban en coalición o no para hacer la asignación. Y otras fórmulas que pueden hacerse en relación a esta discusión. Hay más de una solución y una posible interpretación adicional al artículo 54. Lo que en ningún caso sería válido, y en este momento los consejeros y las consejeras tienen una enorme responsabilidad, es en desestimar el objetivo por el cual se establecieron límites en el artículo 54. El objetivo de que sea el voto se represente en la Cámara de Diputados de la mejor forma posible, que el pluralismo tenga una expresión de la mejor forma posible, que los candados constitucionales establecidos para que no haya modificaciones constitucionales por una sola fuerza política sean posibles, que el debate parlamentario traiga como consecuencia reformas constitucionales en cualquier dirección, pero que en estas se incluya al pluralismo del país. Eso es lo que no pueden dejar de hacer ni las consejeras ni los consejeros, quienes probablemente se van a enfrentar a la decisión más relevante que van a tener en su encargo o que han tenido hasta ahora. Si estos consejeros y estas consejeras no miran cuál es la función esencial para la cual fueron electos, por cierto, por 2/3 de la Cámara de Diputados, entonces sí estarán abdicando a su responsabilidad histórica. Y esta tiene que ver con una sola cosa: hacer que los votos de las personas se parezcan al número de representantes que esas personas eligieron en la Cámara de Diputadas y Diputados. Este es uno de los mecanismos que están en juego. Y cierro diciendo lo siguiente: mintió la secretaria de Gobernación en los datos que dio y ha venido dando. El gobierno de la República ha venido mintiendo. Miente incluso en relación al propio modelo que hoy nos presenta el Instituto Nacional Electoral, un modelo, por supuesto, en el que estoy en desacuerdo, como Jorge, pero frente al que veo que hay un conjunto de salidas y de soluciones que deben ser discutidas y exploradas. Muy probablemente ese debate inicie esta tarde. Le daba a Morena 248 diputados, el INE aplicando este modelo le da 236, al PT le daba 50, el INE le da 51, al Verde le daba 75, el INE le da 77, al PAN 68, el INE le da 72, al PRI le daba 33, Gobernación, el INE le da 35, a Movimiento Ciudadano 24, y el INE le da 27, y luego está la diputada del PRD, Mónica Sandoval, y el independiente Guadalupe Arias. Esas son las discrepancias en los números que presentó Gobernación y lo que ayer presentó la dirección del INE, la dirección de prerrogativas y partidos políticos, para someter a consideración de la comisión. Cuando yo decía, Alfredo, inédito, no necesariamente imposible, porque 2009, 2012, 2015, 18 y 21, pues la distribución de diputados plurinominales ha sido por partido político, aunque, como bien se ha reconocido, pues no se contaba con un escenario como con el que se cuenta en estos momentos, y con una votación y una distribución con los efectos que se tienen en estos momentos. Si les parece, regresando de la pausa, escuchamos lo que nos dijo aquí el presidente precisamente de esta comisión, el consejero Uquibe Espadas Ancona, sobre pues sus consideraciones en torno a la posibilidad de realizar una modificación a estos criterios. Me voy al resumen, la pausa y regresamos con más. Estamos en Aristegui en vivo. Lo mejor de Aristegui Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que él respeta el derecho de los trabajadores del Poder Judicial a manifestarse.
Explicó que su gobierno no reprime porque no es conservador, como describe a aquellos que se oponen a su propuesta de reforma judicial y a quienes tachó de corruptos e hipócritas. Primero, yo respeto su derecho a manifestarse. Son libres, independientemente de la normatividad. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Desde la mañana con 11 minutos en la hora del centro de la República Mexicana estamos conversando con Alfredo Figueroa y con Jorge Alcocer en torno a el debate de la sobrerepresentación a partir de los anteproyectos que dio a conocer ayer la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE y que, recordamos, hoy serán discutidos en el seno de la comisión del mismo nombre. Les decía que estuvo el presidente de esta comisión, el consejero Euquíbe Espadas Ancona, pues hace unos días, hace 20 días, el 1 de agosto, en este espacio de noticias, y cuando Carmen Aristegui le preguntó en torno a qué tendría que pasar para que el INE pues modificara su criterio, porque lo que aludía Espadas Ancona era al acuerdo del 7 de diciembre de 2023 por el que se determinó este mecanismo de asignación de curules y que fue ratificado, confirmado el 13 de marzo por el Tribunal Electoral. Y esta fue la respuesta de Euquíbe Espadas. Bueno, a ver, tendríamos en todo caso que cambiar un criterio, porque no solo es el criterio que ha prevalecido en las 5 elecciones previas desarrolladas bajo este marco constitucional y también legal, sino que significaría revertir un acuerdo tomado en 2023, que fue ratificado por el tribunal, el acuerdo de afiliación efectiva, que consiste en que los candidatos de cada coalición, independientemente de cómo se declaren, serán considerados como integrantes del partido al que material y realmente pertenecen. Si, por ejemplo, un candidato está registrado como candidato del partido A, pero resulta que el INE tiene la documentación de que está afiliado o forma parte de la dirección o ha participado como integrante en espacios directivos de el partido B, ese candidato se considera como candidato del partido B y no del partido A. Todo esto con vistas a la contabilidad de diputados por partido político. Si la contabilidad se hubiera previsto por coalición, ese acuerdo no hubiera tenido ningún sentido. Entonces, para la autoridad electoral no solo se trata de modificar un criterio que se ha tomado en procesos anteriores, sino que se trataría de modificar el criterio que se estableció para este proceso electoral y que fue acordado el año pasado y ratificado por el tribunal. ¿Puede la autoridad electoral hacer esto? Sí, sí puede, pero en mi opinión, para poder hacerlo, se requerirían argumentos de una extraordinaria fuerza jurídica y para ser franco, es el momento, yo he seguido muy de cerca este debate porque para mí la cuestión de la representación proporcional es el tema central de la representación política y de la democracia en México. No te digo desde que voto, desde que a los 15 años comencé a ponerle atención a los procesos electorales. Pero bueno, para que la autoridad electoral revierta tanto las decisiones, bueno, no revierta, cambie el criterio de asignación que ha utilizado en 5 elecciones previas y que estableció como criterio para esta propia elección, se necesitan argumentos jurídicos de una gran fuerza. Por ejemplo, precedentes judiciales específicos. Eso fue lo que dijo hace 20 días el presidente de esta comisión que hoy va a analizar estos anteproyectos. Jorge Alcocer, ¿cómo lo ves? A ver, Manuel, yo creo que necesitamos darle a este debate claridad y orden para que los temas no se confundan. Escuchando al consejero Espadas, yo reflexiono lo siguiente: siempre se ha hecho la asignación de diputados plurinominales por partido, no siempre, porque hasta el año 2007 que se hace una reforma electoral, hasta la elección de 2006, las coaliciones electorales
podían postular listas comunes únicas de candidatos plurinominales, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Entonces la asignación se hacía obligadamente por coalición y luego de los que entraban de plurinominales, cada uno de ellos decidía libremente a qué grupo parlamentario se adscribía. Son dos momentos diferentes del procedimiento de asignación de plurinominales. Después de 2007, que se prohíbe la transferencia de votos, cada partido debe postular su propia lista de candidatos plurinominales. Ya no hay listas comunes, Manuel. Por tanto, desde la elección de 2009, la asignación siempre se ha hecho por partido político, pues claro, no hay otra manera porque cada partido tiene su propia lista plurinominal, pero ese no es el punto. El debate es si los límites de la fracción cuarta y de la fracción quinta del artículo 54 se deben aplicar por partido o por coalición. Y ahí se nos vuelve a decir es que siempre se han aplicado por partido y entonces no podemos cambiar lo que siempre se ha hecho y mucho menos si hay un acuerdo firme del INE de diciembre del año pasado ratificado en marzo por el tribunal para que así lo sigamos haciendo. Ese es el razonamiento. Muy bien, solo que olvidan quienes así lo plantean y lo olvidan los redactores del anteproyecto que estamos comentando hoy, que hay un hecho nuevo. Eso no había ocurrido antes, Manuel. Eso no había ocurrido antes, Alfredo. Tú me vas a confirmar lo que voy a decir. Esta es la primera vez desde que existen las reglas del año 96 en que una suma de partidos coaligados obtiene más de 300 diputados o pretende obtener más de 300 diputados. Eso no había ocurrido antes, no ocurrió en 2009, no ocurrió en 2012, no ocurrió en 2015, etcétera, etcétera, hasta el 21. Lo nuevo es que hay una suma de partidos coaligados en torno a un convenio que pretende tener más de 300 diputados, violando así la letra y el espíritu, el sentido y objetivo de la fracción cuarta. Cuando en el año 96 se convino que nadie debía tener más de 300 diputados, eso, Manuel, tenía un sentido muy preciso, era evitar que una fuerza política por sí misma pudiese modificar la Constitución a su antojo y capricho, o al del antojo y capricho del presidente en turno. Ese era el sentido. Ese sentido sigue vigente, digo yo. Sí, sigue vigente. Eso es lo nuevo que en el proyecto se elude analizar y discutir. Lo nuevo es que hay rebase de la fracción cuarta. Coincido con Alfredo, no tengo polémica con él en ese sentido, que hay otros mecanismos que permitirían corregir el fraude a la Constitución, evitar el fraude a la Constitución que se pretende hacer. En particular tiene que ver con un punto. Recordemos que de los triunfos de mayoría obtenidos por la coalición, sigamos haciendo historia, solamente en 3 distritos del total de distritos ganados por esa coalición, solamente en 3 de ellos el Partido Verde tiene mayoría por sí mismo. En pocas palabras, Manuel, Morena le está regalando, transfiriendo de manera fraudulenta, es lo que yo he llamado fraude maquinado, le transfiere al Verde 57 distritos ganados de mayoría y le transfiere al Partido del Trabajo 30 o 34 distritos también de mayoría. Manuel, la gente no votó
mayoritariamente por el PT, no votó mayoritariamente por el Partido Verde, votó por Morena, pero Morena regala los votos convertidos en curules al PT y al Verde. Eso me parece que es un fraude al voto popular, es un fraude, un engaño a los electores de Morena, primero. Y segundo tema, hay otro tema que se elude en el debate y se elude por parte de los voceros de la 4T y se elude en el documento que estamos comentando. Morena, el Verde y el PT son una misma fuerza política, ¿sí o no? Sí lo son. Bueno, pues hasta en los lemas de propaganda lo dicen, que el PT no dice que ellos son la 4T en sus spots de radio, que el Partido Verde no dice que la 4T es verde, son una y la misma cosa. Estamos ante un partido y dos satélites, esa es la realidad. Estamos regresando al sistema de partidos satelizados, pero de una manera ahora todavía más engañosa y más fraudulenta de lo que tuvimos en el pasado. Por eso, con esto concluyo, Manuel, mi posición es muy sencilla. Hay que leer el artículo 54 completo y hay que darle, como ya bien lo señaló Alfredo, una interpretación sistemática, armónica, congruente. No decir, en la fracción primera del 54, sí, donde dice partido, interpreto que también es coalición. Hay otro caso en donde se está eludiendo también explicar por qué hacen esa interpretación. Manuel, Alfredo, ustedes van a recordarlo, yo lo he citado aquí con Carmen. En el artículo 56 de la Constitución relativo al Senado de la República se dice que el senador de primera minoría, no los pluris, el senador de primera minoría será asignado al partido político, subrayo, al partido político que por sí mismo obtenga el segundo lugar en votos. Ahí dice partido político, pero el senador de primera minoría también se asigna a las coaliciones si estas tienen el segundo lugar en votos. ¿Y por qué se hace esto? Por una interpretación que el IFE aprobó desde el año 2000 y sigue vigente, porque donde dice partido, ahí sí aceptan que se aplique a coalición, y cuando ya no les conviene, en la fracción cuarta y en la fracción quinta dicen, no, tiene que ser literal, es solo a partidos políticos. Eso es una incongruencia que oculta lo que seguiré llamando un fraude a la Constitución, un fraude al voto, un fraude a la voluntad popular. Ojalá los consejeros y consejeras del INE exijan que se entre al debate y al análisis y que se explique en el documento al menos cuáles son los argumentos para rebatir a quienes sostenemos que la interpretación correcta, armónica, sistemática, congruente, es que esas dos limitaciones, no más de 300 y no más de 8 puntos de sobrerepresentación, son aplicables a una coalición como la de Morena. Esa es mi posición. Gracias, Jorge, muy importante los apuntes que haces en relación, pues sí, con este hecho de que se rebasan los 300 diputados de este límite que se estableció en el 93, me parece, que fijaba un 60%, 93-96, no, en una de esas reformas que marcaba un 60% del total y que buscaba a su vez ponerle límite a los mecanismos precedentes, es decir, el del 86 de la cláusula de gobernabilidad que le daba al partido hasta un 70%, que en este caso hay que decir que se superaría ese límite de la cláusula de gobernabilidad del 86, porque Morena tendría 72.8% de representación con su coalición, y después el tema de la escala móvil del 89-90. Estamos en una circunstancia distinta, diferente a las elecciones precedentes, a las últimas 5 elecciones precedentes, donde se ha hecho la distribución por partido. Alfredo Figueroa, sobre esto que está planteando Jorge Alcocer como
un elemento importantísimo a tomar en cuenta, y que la coalición electoral de Morena, PT y Partido Verde no es solo una coalición electoral, es una coalición también legislativa, Alfredo. Sí, desde luego comparto que esa es una adecuada interpretación la que hace Jorge, me voy a referir a ella, es una de las posibles adecuadas interpretaciones, porque Jorge entiende muy bien cuál es nuestra historia política, porque Jorge entiende muy bien por qué construimos las normas que construimos a lo largo del tiempo y cómo fue desmontar a un partido hegemónico en este país como fue el PRI durante tanto tiempo. Eso también deberían obligatoriamente entenderlo quienes van a votar hoy en la tarde y quienes van a votar el viernes y quien después va a revisar esto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces me refiero primero al consejero Espadas, del que nos referías aquí, de una declaración. A ver, primero, el consejero Espadas no señala algo que es importante. Dice que este acuerdo, signado en el 2023, en diciembre, valida todo lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral. Bueno, eso no es del todo cierto. Lo que ha resuelto el Tribunal Electoral a partir del 23, y esto muestra, Manuel, cómo las cosas van cambiando desde el 2015 hasta el 2024, lo que ha resuelto el Tribunal es que no era el momento procesal oportuno para impugnar este tema vinculado a la sobrerepresentación. Y esto es la primera vez que lo hace el Tribunal. Lo que dijo el Tribunal, a diferencia de lo que dijo en el 2018, es que la asignación era un acto futuro de realización incierta. Por lo tanto, le dijo a quienes impugnaron que el momento de... ¿Perdón? PAN y PT impugnaron. Bueno, les dijo a quienes impugnaron que esto deberían impugnarlo en el momento en el que asignara el instituto, es decir, lo que va a hacer el viernes. Esto hace una diferencia notablemente importante. ¿Qué tan válido es un acuerdo al que el tribunal no entró a fondo? Porque así como en el 18 les dijo a los impugnantes, oigan, ustedes debieron impugnar en diciembre del 17, ahora el tribunal dijo, no, impugnen ustedes cuando venga la asignación. Bueno, esto hace una diferencia muy notable respecto de la afirmación de esto está validado por el tribunal y es un criterio absolutamente claro. Esto es por principio de cuentas. Habría muchos elementos sobre la fortaleza de argumentaciones jurídicas para debatir efectivamente si este criterio por sí mismo era adecuado o inadecuado, pero uno no puede leer los criterios como si no hubiera habido un intento de fraude, Manuel. Porque, a ver, uno puede decir, es que este criterio se aplicó aquí, se aplicó aquí, se aplicó aquí. A ver, un momentito. Aquí se empezó a hacer un fraude en 2015, de distinta magnitud del que hoy se pretende. Pero se inició un fraude, con 1, con 2, con 3, con 5 diputados. Se inició un fraude. Y la autoridad fue reaccionando muy lentamente, muy mal si se quiere, de distintas maneras a la revelación de ese fraude. Entonces, tú como autoridad fuiste haciendo algunas modificaciones importantes con relación a eso. Tan las hicieron, Manuel, que esa diferenciación que tú adviertes ahí, hoy sabemos, por primera vez con claridad, y lo dice el acuerdo que todos conocemos, que escondió en Morena hoy, afiliados a Morena, a 17 candidatos en el Partido Verde y a 6 en el PT. Hoy lo sabemos. Esa es la diferenciación que tú adviertes de los datos de gobernación a los datos que presenta hoy el instituto. Porque el instituto documentó que hay otra vez ese intento fraudulento de esconder legisladores en otros partidos, lo que Jorge ha llamado novelescamente los topos. Entonces, esto tiene habría muchísimos argumentos más. Te doy otro, Manuel. Cuando tú ves la boleta, tú no votaste solo por un candidato uninominal. Tú votaste por candidatos plurinominales que están a su reverso. Y ningún convenio puede estar por encima de la fuerza del voto de un ciudadano, como para asignarle a los pluris que diga un convenio.
No, perdón. Los pluris por los que votó quien votó Morena fueron los que están atrás, no los del Partido Verde ni los del PT, por más que un convenio lo diga. Claro, todas estas cosas surgieron porque alguien intentó un fraude. Entonces, tratar de hablar en abstracto de un criterio como si no hubiera habido una realidad que te está imponiendo fraudes a la Constitución y a la ley es partir de un principio interpretativo como función de arbitraje electoral indebida. Me refiero ya finalmente a esto que plantea Jorge, que yo coincido plenamente, en el sentido de hay circunstancias inéditas, pero además hay algunas cosas que creo que vale la pena introducir. Jorge ha hecho en distintos momentos análisis, me parece, muy debidos respecto de lo que está pasando. Si esto ocurre, si esto que al final parece prefigurarse en este proyecto ocurre, lo que tendremos es el regreso a un mecanismo que permite a una sola fuerza política, que contendió como fuerza política, que se dirigió a la ciudadanía como fuerza política, que se concibe a sí misma como una sola fuerza política, para hacer una modificación a la Constitución que es el centro del acuerdo principal nacional que tenemos, dándole una condición que hace que el 42% de las personas de este país no tengan intervención en las reglas centrales del juego de este país, por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces, la gravedad de una decisión de esta naturaleza es absolutamente relevante respecto de la posibilidad que tenemos de seguir siendo una democracia que incluye el pluralismo y que incluye a las voces, no vocecitas, como dicen algunos voceros de la 4T. Estamos hablando del 42% de la ciudadanía de este país. ¿Van a prescindir de la voz del 42%? Y yo hago otra alusión. Es que además están abdicando a su propia historia, a su propia memoria. Repito, uno de los partidos que impugnó esto como un fraude a la Constitución y a la ley desde el 2015 es el Partido Morena. El Partido Morena, que hoy quiere hacer el fraude, en 2015 lo impugnó como un fraude. Hay una incongruencia enorme. Si hoy la presidenta electa trata de mantener un fraude a la Constitución que ellos mismos y ellas mismas saben que se está perpetrando, es que eso sí mancha la legitimidad de los procesos y de modificaciones constitucionales que podríamos tener. Eso sí va al corazón, al núcleo duro de la representación del pueblo de México mediante un fraude electoral, que se perpetraría si este tipo de proyectos llega a ser aprobado tanto por el Tribunal como por el INE, como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jorge Manuel. Alfredo, en lo que estábamos hablando en esta mesa de análisis, la excandidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pues publicó en sus redes sociales y anunció que ya está pues la preparación de un juicio que se presentará en los próximos días ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar la sobrerepresentación, y hay un machote, un formato para que la gente firme y se trate de un juicio colectivo. Se presenten varios recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues ahí va a derivar finalmente la decisión, independientemente, como se dijo al principio de esta mesa, pues de lo que determine el Instituto Nacional Electoral. Jorge, ¿cómo ves las cosas? Te pregunto a ti porque como parte de este observatorio electoral, ustedes nos informaron el lunes de una reunión con las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal, que finalmente fue cancelada por la presidenta del organismo, Mónica Soto. ¿Cómo ves las cosas en el Tribunal Electoral, Jorge?
pues para nosotros fue una sorpresa esa cancelación, Manuel. Nos habían informado que nos recibirían el pasado lunes y el domingo en la noche nos informaron que cancelaban la reunión porque no habían citado a las magistraturas de manera formal y debida. Debo informarles también, se los puedo comunicar ahora, el día de ayer hicimos entrega de una nueva solicitud a cada uno de los magistrados de la Sala Superior. El Observatorio Ciudadano que me toca coordinar presentó esa solicitud de nueva cuenta pidiendo una audiencia para el próximo lunes. ¿Por qué para el próximo lunes? Porque el viernes, Manuel, como ya lo estás informando y como ya es de dominio público, el viernes el INE va a resolver este tema de la asignación de plurinominales y la sobrerepresentación y sus aplicaciones e interpretaciones. Bien, el día de ayer entregamos esos oficios a cada uno de los magistrados y magistradas de la Sala Superior. Ayer mismo, dos de ellos, la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe de la Mata, por razones distintas, no son las mismas razones que han argumentado, nos han dicho que no nos otorgarán la audiencia. Estamos esperando respuesta de los otros magistrados y, como lo dijimos en nuestra carta, nos reuniremos con los magistrados que nos reciban el próximo lunes, y si nadie nos quiere recibir, Manuel, pues haremos entrega por oficialía de partes del documento con nuestro análisis e interpretación de lo que aquí hemos estado conversando. Sí es preocupante para nosotros la negativa de la presidenta de la Sala Superior de recibirnos con un argumento meramente formal. Nos parece que ese no era el sentido del acuerdo que firmamos en agosto del año pasado con el propio tribunal y con el INE, pero obviamente no vamos a ir a la Sala Superior a reclamar el incumplimiento de ese acuerdo firmado institucionalmente. Allá ellos con su responsabilidad, y esperemos las decisiones. Terminaría en lo importante con una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Nunca antes en la historia de la transición democrática y de los cambios que vivimos, Manuel, Alfredo, habíamos enfrentado este enorme riesgo de volver a la situación no solamente de un partido hegemónico, de un partido dominante, de un partido que apabulla en ambas cámaras del Congreso. Estamos a la puerta de entrada de un régimen, sí, de partido dominante, pero con claros signos de autoritarismo y de intolerancia, con claros signos de cerrazón ante la crítica y de negativa a escuchar otras voces que no sean las de ellos mismos. Estamos quizá a unas horas de entrar a una nueva etapa de la vida política de México, a una etapa negra, a una etapa oscura, a una etapa de autoritarismo. Eso no fue lo que el mandato ciudadano de las urnas pidió ni autorizó. Con el 40% de los votos, Morena va a controlar, Manuel Alfredo, 40% de los votos para senadores. Morena va a controlar casi el 65% del Senado. Le falta un poquitito para llegar a las 2/3 partes. Y con un poco más del 40% de los votos, Morena va a controlar el 74% de la Cámara. 364 diputados estarán bajo el control gubernamental. El nuevo bloque oficialista, la nueva fuerza al servicio del presidente o presidenta en turno, será producto de un fraude a la Constitución, y eso habrá que decirlo hoy, mañana y siempre. Este autoritarismo que se pretende imponer a México, ya habrá momentos para revertirlo. Hoy esperemos la decisión de los 11 consejeros el próximo viernes y luego de los 5 magistrados. Vamos a ver de qué están hechos cada uno y cada una de ellas,
Gracias por este espacio, Manuel. Saludos, Alfredo. Jorge Alcocer, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia en este espacio. Gracias, Jorge. Alfredo Figueroa, muchísimas gracias también, como siempre, como cada semana, por tu análisis, por tu mirada de las cosas. Y pues, si ustedes no tienen inconveniente, los emplazo para la próxima semana, toda vez que tengamos la resolución, toda vez que previsiblemente tengamos ya la impugnación, porque además son 2 días, o sea, tampoco hay mucho espacio para donde hacerse con las impugnaciones, y lo analizamos y hablamos de nueva cuenta en este espacio de noticias. Alfredo Figueroa, mil gracias. Un fuerte abrazo, Manuel, un abrazo, querido Jorge.